También vamos a hablar acerca de la historia natural de las anomalías, o sea, es decir, qué esperar cuando un niño tiene una anomalía, en el sentido de qué pasa si se trata, qué pasa si no se trata, y a partir de eso saber si es mejor tratarlas o no tratarlas. Hay pacientes que tienen malformaciones que de hecho es más complicado tratarlas que no tratarlas. Y bueno, en general, entre el 1 al 3% de todos los recién nacidos vivos van a nacer con alguna malformación congénita. Esto es algo que ocurre independientemente de que vayan a su consulta de diagnóstico prenatal, independientemente de que se les haga un ultrasonido para detectar malformaciones, independientemente de que tomen ácido fólico, independientemente de que eh, planeen el embarazo, independientemente de que tomen todas las precauciones habidas y por haber y todos los multivitamínicos y sean tan jóvenes como se pueda hacer, este porcentaje no, no cambia. Incluso podría decirse que está determinado un poco en parte por el azar. Entonces, las defectos o anomalías congénitas, defectos, anomalías, malformaciones, eh, pueden encontrarlos como sinónimos. Lo ideal es que si se están refiriendo a la generalidad, les digamos defectos o anomalías, porque ahorita vamos a ver que la palabra malformación se refiere específicamente a un tipo de defecto. Entonces, en el lenguaje coloquial se pueden usar como indistintamente, pero si ya estamos hablando de dismorfología y ustedes quieren referirse a lo general, vamos a decir defecto o anomalía. También puede ser defecto al nacimiento, también está bien. Ok, entonces, son alteraciones del desarrollo de un órgano, de una parte del órgano o de una estructura corporal completa, por ejemplo, la cara, que va a ocurrir durante el periodo embrionario o el periodo fetal. Y estas alteraciones pueden ser causa de pérdidas gestacionales, de muerte perinatal. Acuérdense que el periodo perinatal es el que ocurre dentro del primer mes de vida y también son causa de muerte en el primer año de vida. La gran mayoría de los defectos congénitos no van a tener una causa conocida, más o menos entre el 40 y el 60% no vamos a saber por qué están ocurriendo. Afortunadamente, esa gran mayoría de esos defectos congénitos no van a tener una repercusión en las siguientes generaciones, ni siquiera en los hermanos de los niños que los tienen. La gran mayoría de esos defectos son defectos que no se heredaron y que es muy poco probable que aparezcan en la familia otra vez. En cuanto a las causas ambientales, que es la que vamos a tocar en la clase de mañana, pues tenemos las enfermedades maternas, las alteraciones uteroplacentarias y las que nos interesan más a nosotros, que son los teratógenos. De las enfermedades maternas, por ejemplo, la diabetes mellitus, la que no es gestacional, es una causa de malformaciones congénitas, entonces por eso es muy importante que a sus pacientes diabéticas jóvenes las tengan bien controladas y las tengan, ahora sí que les platiquen acerca de los riesgos de embarazarse siendo diabéticas para ellas y para el feto. Porque si no están bien controladas, el feto tiene mayor riesgo de desarrollar una alteración congénita, por ejemplo, malformaciones a nivel de la cara o a nivel del sistema renal. Algunas alteraciones uteroplacentarias se refieren a, sobre todo, situaciones de vasculatura de la placenta. ¿Cuál es la enfermedad vascular materna por excelencia? Que seguramente ya se las mencionaron en Gine, ya lo platicaron por ahí en Gine, que es el coco de todos los controles prenatales. ¿Preeclampsia? La preeclampsia, exactamente, la preeclampsia y eclampsia. Dentro de las muchas teorías de por qué pasa, una de las cosas que más se han aceptado es que la preeclampsia es una enfermedad vascular. La vasculatura de la placenta no es tan o no está desarrollada como debe desarrollarse. Los vasos de la placenta se supone que deben ser vasos de baja resistencia, es decir, vasos grandotes como si fueran venas, que permiten una circulación bastante continua, un buen flujo. Y entonces para eso sirve
la modalidad de ultrasonido, que se llama Doppler de arterias uterinas, que cuando el flujo y la velocidad del flujo de las arterias uterinas llega o está en ciertos niveles, podemos inferir que la vasculatura de la placenta no está tan bien formada. Y luego están los teratógenos. Los teratógenos son de muchas clases, también lo vamos a ver mañana. Teratógenos, por ejemplo, medicamentos como el valproato de magnesio. Hay el clasiquísimo, que es la talidomida, que la verdad ya es bien raro que veamos embriopatías por talidomida. El uso de mofetilmicofenolato en pacientes con algún tipo de alteración reumatológica, virus como rubiola, como sarampión, pueden provocar malformaciones congénitas y, defectos congénitos, y el embarazo múltiple también puede ser una causa de defectos congénitos por un efecto que vamos a ver más adelante. Entonces, como con cualquier situación, el paciente con malformaciones congénitas o con defectos congénitos va a requerir de un abordaje. El abordaje se refiere a ese proceso en el que vamos a basarnos para llegar a un diagnóstico para el paciente, ya sea un diagnóstico etiológico, ya sea un diagnóstico nosológico, lo que vayamos necesitando. Y entonces, como todo, se van a basar ustedes en la historia clínica y en la exploración física. En la historia clínica vamos a poner mucha atención a los antecedentes perinatales, momento en que se detectó el embarazo. ¿Por qué es importante esto? Porque la gran mayoría de las pacientes van a saber que están embarazadas más o menos entre la semana 6 y la semana 8 en general. Hay pacientes que se enteran hasta la semana 18, hay pacientes que se enteran en la semana 3 porque su ciclo siempre es muy puntual o porque ya estaban buscando un embarazo. El asunto es que la mayor parte de las pacientes se van a enterar que están embarazadas cuando ya pasó un periodo muy importante de la embriogénesis, que es entre la semana 3 y la semana 6. Que la embriogénesis, acuérdense que abarca de la semana 3 hasta la semana 8. Y entonces muchas de estas pacientes, pues a lo mejor siguieron tomando su tratamiento antiepiléptico, o siguieron tomando, o siguieron fumando, o siguieron tomando alcohol, o siguieron XYZ, o sea, tomando su medicamento para la artritis reumatoide. Entonces, es muy importante hacer hincapié en estas situaciones, también determinar si la paciente, o bueno, tanto mamá como papá, si no son usuarios de alguna droga de abuso, etcétera, etcétera. Muchas veces algunas pacientes no les van a decir, digamos, tan fácilmente que consumieron alguna sustancia, sobre todo durante el embarazo. A veces con los medicamentos no hay tanto tabú o tanto estigma, pero algunas pacientes sí van a ser como un poco más reacias a decir que usaron alguna sustancia. Y entonces, como muchas cosas se van a dar cuenta ustedes, en la práctica de la medicina, tiene que ver el cómo se pregunta para obtener la respuesta que uno quiere. Entonces, en este tipo de casos, yo les recomendaría que cuando hagan este tipo de preguntas, primero pregunten en qué momento supo que estaba embarazada. Y entonces ya les voy a decir, no, pues en el primer mes, en el segundo mes, ta. Segundo, que pregunten cómo se enteró de que estaba embarazada, si fue una prueba en orina, si fue una prueba en sangre, si fue un ultrasonido, bla, bla. Y la tercera situación es preguntarle si consumió alguna sustancia, alcohol, tabaco, lo que fuera, antes de saber que estaba embarazada. Y entonces uno podrá pensar que eso es una cosa como muy burda, pero al usar ese tipo de fraseo, al usar ese tipo de palabras, uno como que da a entender que uno sabe que si lo hicieron, no lo hicieron a propósito, o no lo hicieron de manera inconsciente, por así decirlo. Y entonces, en ese sentido, hay veces que los pacientes son un poco más flexibles a la hora de platicar ese tipo de situaciones. ¿Sale? Y también es muy importante que si les dicen, digo, lo vamos a ver mañana, pero si les dicen
que efectivamente usaron una sustancia, tampoco se casen con eso. O sea, si una paciente les dice que consumió alcohol, pero el bebé no tiene nada que tenga que ver con síndrome alcohólico fetal o con síndrome de malformaciones asociadas al consumo de alcohol, pues probablemente no fue el alcohol. Entonces, también hay que ser, digamos, tener un criterio amplio en ese sentido. La exploración física sirve más que nada porque casi siempre que nace un niño con una malformación o con un defecto congénito, la mayor parte de las veces va a ser un defecto único, es decir, solamente va a estar afectada esa parte del cuerpo, pero en muchas otras ocasiones van a encontrarse ustedes con otro defecto. Ujú. Muchas veces ese defecto no va a ser detectable a simple vista o va a ser un defecto que si no lo buscan, no lo van a ver. Ujú. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes encuentren a un niño con pie equinovaro y a ese niño no le encuentren ninguna otra malformación, ¿sale? Pero si ese niño con pie equinovaro yo le encuentro un mechoncito de pelo a nivel de la columna lumbar, ¿qué es lo que voy a sospechar? Defectos del tubo neural. Un defecto del tubo neural, y ese defecto del tubo neural puede estar relacionado con con el pie equinovaro, porque puede haber una lesión nerviosa que esté generando el pie equinovaro, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante, y digo, eso es lo que hacemos nosotros en la consulta, pues revisar de pe a pa al niño cuando tiene algún tipo de malformación o algún tipo de defecto al nacimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Ok, bueno, entonces una vez que ustedes ya hacen la exploración clínica y ya vieron si el niño tiene un defecto único o tiene un defecto múltiple. Ujú. Entonces, si tiene un defecto único, vamos a determinar si este defecto único es una malformación, una variante, una displasia, una deformación o una disrupción. Ahorita vamos a platicar cuál es la diferencia entre cada uno. Y si este paciente, cuando nosotros lo revisamos, tiene defectos múltiples, entonces hay que revisar si estos defectos son parte de un síndrome, de una secuencia o de lo que se llama una asociación. ¿Sale? Entonces, muchas veces el defecto inicial puede ser el que nos dé la pauta para buscar un defecto agregado, porque hay ciertos defectos que están correlacionados. Por ejemplo, los defectos de la columna siempre deben de acompañarse de una revisión de malformaciones renales, que la columna y el riñón pues tienen esta relación embriológica. Entonces, ¿cuándo voy a decir yo que tiene mi paciente una malformación? Cuando yo voy a hablar de una malformación, voy a hablar de que el tejido se está formando de manera pobre. En una malformación, el tejido viene mal de fábrica, por así decirlo. ¿Ok? Las únicas dos defectos únicos que tienen problemas en la formación u organización del tejido es la malformación, por un lado, y la displasia, por el otro lado. ¿Sale? Entonces, si tengo un tejido entonces, si tengo un tejido que está mal organizado o mal desarrollado, entonces voy a hablar de una malformación o voy a hablar de lo que se llama una displasia. Ahora, otra vez el contexto es importante. Antes de esta clase, si ustedes escuchaban la palabra displasia, ¿qué es lo que se les ocurría o qué es lo primero que se les venía a la mente?
Algo que se formó Crecimiento mal. anormal de un tejido. ¿Cómo en qué? Así, ¿cuál es el ejemplo clásico que tenemos de displasia? Cáncer. El Previo a... cáncer. Exactamente, una etapa anterior a un cáncer. O, por ejemplo, también ahí podían poner, por ejemplo, una metaplasia, como en el caso del esófago de Barrett. En este caso, cuando yo estoy hablando de displasia en dismorfología, una displasia se refiere a un tejido que embriológicamente está mal organizado. No es maligno, solo es un tejido que está mal organizado, ¿sí? Hago hincapié en la palabra tejido, porque la mayor parte de las displasias van a afectar a una capa embrionaria o a un tipo de tejido en específico. Esa es la diferencia con una malformación. En una malformación, por ejemplo, ustedes pueden tener una malformación de la mano y la mano incurre en muchos tejidos porque la mano tiene hueso, la mano tiene piel, la mano tiene tendones, la mano tiene músculo. Entonces, cuando hablo de malformación, casi siempre me estoy refiriendo a un órgano, una región del cuerpo en específico. Por ejemplo, cuando hablamos de malformaciones cardíacas congénitas, estoy hablando de una alteración en la arquitectura del corazón, que involucra músculo esquelético, que involucra tal vez las válvulas, que involucra los vasos, etc. Y en el caso de las displasias, por ejemplo, hay unas displasias que se llaman displasias ectodérmicas. ¿Y cuál es el principal derivado del ectodermo? Que no es el sistema nervioso. ¿Piel? La piel. Entonces, los pacientes con displasias ectodérmicas tienen problemas de la piel, las uñas, el pelo y las glándulas sudoríparas. ¿Sale? Y pueden estar estas alteraciones de displasia o estos tejidos displásicos pueden estar en las manos, en los pies, en la cabeza, en la cara, donde se les antoje. ¿Sale? El asunto aquí entonces es que si yo hiciera mi tenedorcito más amplio, diría, defecto único. Ok, ¿el tejido es normal o es anormal? Si el tejido es anormal, entonces o es malformación o es displasia. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un tejido sano que se está desarrollando bien, pero un factor externo me lo está fastidiando? Que es en el caso de las siguientes dos. Vamos a ponerlas en azul. Entonces, cuando el tejido es sano y le pasa algo, entonces yo necesito saber qué tan pronto sucedió esto. Y entonces voy a tener otro tenedor. Entonces, defecto único. Vamos a ponerle defecto único, tenedor. ¿El tejido es normal o el tejido es anormal? Cuando hablamos del tejido anormal, ya dijimos que es malformación o es displasia. ¿Sale? Cuando el tejido es normal, entonces aquí importa la situación del tiempo. Si la situación ocurrió de manera temprana, entonces voy a tener una situación que se llama disrupción, que es esta de acá. Y que se fijan, lo que dice aquí, la descripción que tengo en mi cuadro, dice breakdown of normal tissue o destrucción del tejido normal. La mayor parte de las veces, las situaciones de disrupción es porque ese órgano se estaba desarrollando bien y en algún punto, por ejemplo, la mayor parte de las veces, se quedó sin sangre. Y entonces, al quedarse sin sangre, el tejido se necrosa. Si la situación ocurre de una manera tardía,
entonces voy a decir que esto es una deformación. ¿Vale? Entonces, es una parte del cuerpo que ya se terminó de formar, pero alguna situación mecánica, sobre todo, me lo está alterando. Por ejemplo, en la displasia de cadera. En la displasia de cadera, lo que está sucediendo es que la posición de la cadera dentro del útero no es la correcta. Entonces, de hecho, ese nombre de displasia de cadera, con lo que probablemente se los enseñaron, ya no debería de decírsele displasia del desarrollo de la cadera. ¿Por qué? Porque no es una displasia. La cadera está bien formada. Las células de esa cadera están bien. Entonces no es una displasia. ¿Cómo se le debe de decir a esa antes llamada displasia del desarrollo de la cadera? ¿Cómo le dicen ahora los ortopedistas? ¿Cómo deberían decirle? Deformación. Sería una deformación, pero así en el léxico de albañil que les cuentan los ortopedistas, ¿cómo le dicen ellos? Luxación congénita de cadera. Ese nombre sí está bien, porque la cadera no está en el acetábulo, es decir, la articulación no está en su lugar, está luxada, es congénito porque así nació el niño, pues de la cadera, porque esa es la articulación que se afecta. Entonces, efectivamente, ese nombre de displasia del desarrollo de la cadera ya no se debe de usar porque está mal. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, doctor. Ok, entonces, igual acá tenemos un, lo mismo. Y entonces dice malformación, es una formación pobre. En la displasia hay una desregulación. En la disrupción hay destrucción del tejido y la deformación es mecánica. Es básicamente lo mismo. Entonces, nada más para que tengan la definición en sus cabezas. La malformación es una situación que está ocurriendo en un órgano, en una parte de un órgano, o incluso en una región del cuerpo. Por ejemplo, hay una situación que se llama disgenesia caudal, en el que toda la parte inferior del cuerpo no se desarrolla de manera correcta. Y entonces eso es una malformación, porque ese tejido tiene una situación que está intrínsecamente anormal. Es decir, la información, probablemente, lo más probable que esté ocurriendo, la información genética o la manera en que se está leyendo esa información genética está mal por situaciones que vimos en clases anteriores, porque la secuencia está mal, porque la cromatina está mal acomodada en su espacio tridimensional, porque lo que ustedes quieran. Y entonces el proceso de desarrollo va a ser anormal, porque no tengo un tejido sano. Y las malformaciones generalmente ocurren en la etapa de la embriogénesis, ¿sale? Entonces, eso es bien, bien importante que se acuerden de que las malformaciones ocurren de manera temprana en la embriogénesis. O sea, muy probablemente esas malformaciones se van a ver en un ultrasonido de las 11 a las 14 semanas o en el ultrasonido estructural de las 18 a las 22 semanas. ¿Ok? Las malformaciones se van a dividir en dos. Van a ser las malformaciones congénitas, perdón, las malformaciones mayores, que esas malformaciones mayores lo que van a hacer, van a tener un compromiso de la vida o de la función. Por ejemplo, un defecto del tubo neural es una malformación mayor o una malformación menor. Mayor. Es mayor porque puede comprometer, por ejemplo, la capacidad de caminar del niño.
Em, una, una polidactilia es mayor o menor. Menor. ¿Por qué? Porque no afecta la función como tal de la mano. Si usted tuviera un pulgar extra en la mano derecha, ¿escribiría igual de bien? No, pero pues no arriesga la vida. Bueno, que No, no arriesga la vida, Pero sí la pero función. exactamente. En el caso, eso es o sea, lo podríamos incluso poner a debate, porque de primeras, efectivamente, pues el tener un dedo extra pareciera que no es problema. Incluso podría decir uno que hasta podría ser una ventaja, pero el problema con las polidactilias es que la mayor parte de las veces no son dedos completamente funcionales, a veces sí, pero aunque son dedos funcionales, es decir, que tienen músculo, que tienen tendón, que bla, 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 sí pueden comprometer ciertas funciones del desarrollo normal del niño, y también tomen en cuenta que pueden comprometer el desarrollo social del niño. Entonces, eh, pues son cosas que uno a lo mejor no se pone mucho a pensar, y por eso se considera que las polidactilias, ya sean de las manos o de los pies, son como tal malformaciones mayores, lo cual es un poquito como arbitrario, porque pues técnicamente también todas las malformaciones de la cara deberían de ser mayores y no todas lo son. ¿Cuál es una malformación de la cara que sí compromete la función e incluso puede comprometer la vida? El labio leporino. Ajá, labio hendido. Ok, qué bueno que lo dijeron así. Em, últimamente, bueno, últimamente hace como 10, 15 años, estamos tratando de eliminar ciertas palabras del léxico a la hora de escribir malformaciones. Obviamente ustedes no tienen que saber, pues por eso les digo. Eh, ya no está bien que digamos labio leporino. Es como, déjenme pensar. O sea, es un término como peyorativo porque la palabra leporino se refiere a la manera en que está formado los labios de las liebres, que el labio de la liebre sí está hendido hasta donde llega la nariz. Eso es lo normal en una liebre, obviamente no es normal en un ser humano. Entonces, ese tipo de cosas pues ya no está correcto que las digan. Reitero, no lo tenían que saber, para eso tienen clase de genética. Por ejemplo, otras cosas, como por ejemplo la línea palmar única que tienen los niños con trisomía 21, ¿cómo les dijeron que se llama? ¿Cómo le dicen vulgarmente? ¿No se acuerdan cómo le dicen? Bueno, a ese pliegue antes se le decía pliegue simiano, como de simio, como de chango, pues. Entonces, pues no está bien que uno diga eso cuando se está refiriendo a un paciente. Entonces, así hay cositas que ya no se les deben de decir así. Entonces, de ahora en adelante le vamos a decir labio hendido y paladar hendido, ¿vale? Ok. En cuanto a las malformaciones, las que son mayores generalmente requieren de una atención médica o quirúrgica inmediata. Por ejemplo, un niño con una cardiopatía cianógena, muchos de ellos requieren una atención quirúrgica inmediata o por intervencionismo por lo menos. Y muchas veces puede dejar secuelas. Por ejemplo, los pacientes con labio paladar hendido pueden tener secuelas en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, los defectos del cierre de tubo neural también pueden tener secuelas, por ejemplo, discapacidad o alteraciones de los nervios periféricos de las piernas. En el caso de pacientes con unfalocelio gastrosquisis, puede haber una situación ¿cómo se dice? De infección a nivel del sitio quirúrgico. Entonces, son cositas así, ya un poco más graves. Y que son casi siempre las que uno ve en las salas de neonatología, que dicen así como que, órale, está súper extraño o está súper grave, y así. No sé si han visto niños con gastrosquisis, pero pues sí son como muy aparatoso cuando uno ve las gastrosquisis. Las malformaciones menores son malformaciones con implicaciones estéticas, es decir, por ejemplo,
el que tenga uno. Creo que el ejemplo más claro es el apéndice preauricular. Probablemente ustedes han visto gente que tiene como una especie de verruguita o una bolita adelante del pabellón auricular, adelante de la oreja. A eso se le llama apéndice preauricular. Son muy, muy comunes y hasta el 15% de los recién nacidos vivos las tienen. Entonces, pues la verdad es que es muy variable. La mayor parte de las malformaciones menores no requieren de una intervención quirúrgica o de tratamiento, pero sí tienen un componente estético muy importante, entonces sí podría ser que se haga, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un chiquitín con una hendidura facial, también le pueden decir hendidura facial si abarca tanto labio como paladar y se va hasta la fosa nasal. Esto se le llama hendidura facial. Hay una clasificación de las hendiduras faciales que no hay necesidad de ahorita meternos en ella, pero existe. Y entonces, ¿cuál es el principal riesgo con este recién nacido? ¿Cuál es el principal problema que yo podría tener con este niño? Dificultad respiratoria. Por Una broncoaspiración. que broncoaspire, pues porque se está tomando la leche, pero la leche se está yendo por otro lado. Entonces, pues sí, es una situación que puede ser peligrosa. Aquí, por ejemplo, tenemos un chiquitín con una polidactilia. Si se fijan, este dedito está muy bien formado. Parece nada más como que está duplicado el dedito, incluso tiene su uña. Si le hiciéramos una placa, probablemente tendría también su propio hueso, aunque puede que no. Y entonces, esto se puede valorar clínicamente de un modo muy sencillo. La cámara. Ahí me ven. Sí, doctor. Entonces, si ustedes quieren valorar si una polidactilia es o no es, o más bien, eso es una sindactilia, perdón, que es un dedo fusionado. Si la sindactilia es ósea o es nada más cutánea, es decir, si tiene los huesos fusionados o nada más la piel fusionada, lo que van a hacer es que con su manita, con mucho cuidado, van a agarrar los dos deditos, como yo los tengo aquí, un dedito aquí y otro dedito acá, y los van a mover de manera asincrónica. Y entonces, si se mueven muy fácilmente, quiere decir que los huesos están separados. Si pareciera como que están jalando uno y el otro también se jala, entonces quiere decir que hay una fusión de los elementos óseos. Obviamente eso lo pueden comprobar con una placa, pero si no tienen placa disponible, lo pueden hacer de esa manera clínicamente. Este defecto que tiene mi niño de arriba a la derecha, ¿qué es? ¿Gastrosquisis o onfalocele? Gastrosquisis. Es una gastrosquisis. ¿Por qué? Porque no tiene otros órganos. No, hay una Porque manera. Dígame. Porque el onfalocele es a través de lo que es el anillo umbilical. Ujú, La gastrosquisis es paraumbilical, se salen. exactamente. El defecto con el onfalocele es que las asas intestinales, acuérdense que el intestino crece afuera del bebé y luego se regresa por el conducto umbilical. Entonces, el defecto en el onfalocele es que no hay esa regresión. El defecto en la gastrosquisis es que la pared abdominal no cierra bien. Entonces, eso es muy importante porque en el onfalocele las vísceras están más protegidas que en la gastrosquisis. Entonces, la gastrosquisis suele ser más grave. Y, por ejemplo, también, cuando vemos un paciente con onfalocele, es más probable que un paciente con onfalocele tenga un defecto asociado a que un paciente con gastrosquisis tenga un defecto asociado. ¿Sale? Porque en el caso de la gastrosquisis,
eso fue un defecto disruptivo. La pared abdominal se quedó sin sangre y por eso no cerró en la mayor parte de los casos. En el onfalocele hay un problema en el programa, en el programa genético que determina que se regresen las asas intestinales. ¿Sale? Entonces, por eso es importante saber cuál es una y cuál es otra, porque probablemente se van a encontrar con alguno. Y este chiquitín de abajo a la derecha, ¿qué defecto tiene? Espina bífida, ¿Espina bífida de qué tipo? meningocele. Bueno, no sé si meningocele o no meningocele. Exactamente, pero tiene que ser una de las dos porque está protruyente, ¿sí? Entonces, no puede ser una espina bífida oculta porque tengo la bola, tengo el cele. Ahora nada más tengo que preguntarle al neurocirujano si es mielomeningo o nada más meningocele. ¿Sale? Entonces, muy bien. Malformaciones menores hay las que ustedes quieran. La gran mayoría de nosotros, personas, tenemos algún tipo de malformación menor de la que ustedes quieran. Entonces, no se me agüiten si un día se encuentran algo, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, el tener un, ¿cómo se llama? El párpado que cubre la carúncula lagrimal es algo que se le llama pliegue picántico. Eso es un defecto menor. Estos pequeños agujeritos en la región del hélix o justo donde nace el hélix se llaman pits auriculares, también son malformaciones menores. Técnicamente no están relacionadas a nada. Aquí hay un apéndice preauricular, el puente nasal plano. Este defecto en la mano, en el dedo meñique, se llama clinodactilia. Y entonces, en realidad, todos tenemos derecho a tener algunas malformaciones menores, pero las malformaciones menores nos ayudan cuando están en cierto número y cuando son de cierta clase, nos ayudan a determinar diagnósticos o nos ayudan a determinar ciertas características en los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un pliegue epicántico, clinodactilia y un puente nasal deprimido, estas tres malformaciones menores juntas, junto con otras características, están presentes en el síndrome de Down. ¿Hay gente con clinodactilia que no tiene síndrome de Down? Claro que sí. La mayor parte de la gente que tiene clinodactilia no tiene trisomía 21. Los pits auriculares son relativamente frecuentes, son clásicos, entre comillas, de pacientes con un síndrome de sobrecrecimiento que se llama síndrome de Beckwith-Biederman. Pero si ustedes tienen un PIT y no crecieron excesivamente fuera de su talla blanco familiar, pues es muy probable que no tengan síndrome de Beckwith-Biederman. ¿Ok? Entonces, las malformaciones menores, lo único que tienen es que hay que echarles el ojo porque la mayoría de los niños que tienen 3 o más malformaciones menores tienen una malformación mayor. Y entonces ahí es cuando ya me llama la atención. Como les decía, algunas entidades sindrómicas tienen este tipo de malformaciones y, por ejemplo, 42% de los casos de discapacidad intelectual de origen idiopático, es decir, que no sabemos la causa, al menos a la revisión, tienen 3 o más malformaciones y la mayoría son menores. O sea, los niños con discapacidad intelectual, si les toca estar en un servicio de neurología pediátrica, sobre todo, se van a dar cuenta de que tienen ciertas características que llaman mucho la atención. Entonces, luego también tenemos que tomar en cuenta que existen lo que se llaman variantes morfológicas o variantes familiares. Entonces, por ejemplo, las personas de origen asiático, la gran mayoría de ellas suelen tener pliegues epicánticos y es completamente normal para pacientes de esa etnia. Los pacientes afroamericanos suelen tener puentes nasales más deprimidos y entonces el puente nasal deprimido en un paciente de origen afrodescendiente no me está diciendo nada. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta también las variantes fenotípicas. Aquí estamos hablando de etnias, pero esto es una situación que se asocia también a familias. O sea, si ustedes ven a un niño y dicen, híjole, este niño está dismórfico, muy probablemente haya que primero compararlo con los papás, porque a lo mejor
No es que esté dismórfico, solamente se parece a sus papás. Entonces, muchas veces nos llegaban interconsultas de servicios de pediatría de, no, pues un niño con síndrome dismórfico. Y uno veía al niño y veía a los papás y el niño era la viva imagen de los papás. Entonces, pues uno tenía que regresar con el que te pidió la interconsulta y decirle, hijo, estás más dismórfico tú. Entonces, son situaciones que siempre hay que valorar en el contexto familiar y en el contexto cultural o étnico. ¿Ok? Bien. Luego, las deformaciones. Las deformaciones suceden en el periodo fetal. Ya ven que habíamos dicho que las deformaciones son situaciones tardías. ¿Ok? Entonces, deformación con F, acuérdense que es FD, fetal. Y así ya no se les olvida. Entonces, aquí lo que va a suceder es que voy a tener un factor mecánico que va a actuar sobre un tejido normal, pero ese tejido pues no se puede defender. Y entonces se va a alterar la morfología o la posición. Pero si yo estudiara los tejidos de ese órgano o ese miembro deformado, vería tejidos normales, histológicamente. Estas ocurren también más o menos entre el 1 y 2% de todos los recién nacidos vivos. ¿Sale? ¿Qué puede condicionar deformaciones? Trastornos uterinos, por ejemplo, úteros con miomas, úteros malformados, útero bicorne, útero didelfo y todas las variantes que se les antojen. El hecho de ser gemelo, sobre todo cuando son más de 2 fetos. La mala posición fetal, que está relacionada, por ejemplo, con la hipotonía. Si un bebé tiene bajo tono muscular, no se va a acomodar de manera adecuada y entonces puede tener algún tipo de deformación. Por ejemplo, hay niños que son muy, muy, muy hipotónicos que nacen con una condición que se llama artrogriposis, en la que la articulación está completamente fija, no tiene movilidad, porque el bebé de pequeño, al no tener tono muscular, no pudo darle flexibilidad a esas articulaciones, ¿sale? Aunque muchas veces estas hipotonías son secundarias a un defecto en el músculo o un defecto neurológico, que es genético. Entonces, no son enteramente, o sea, sí son mecánicas, pero el origen de la debilidad mecánica es genética. Bien, entonces, deformaciones, como les decía, puede ser la displasia de cadera, que aquí se me olvidó corregirle, y quedamos que es luxación congénita de cadera. Se fijan, aquí esta es la que está luxada, no está dentro del acetábulo. Y de hecho, si se fijan, aquí hay una deformación doble, porque cuando la cabeza del fémur se pega al acetábulo, moldea el acetábulo. Y entonces, al perder esta articulación, el acetábulo también se queda deformado. Y obviamente, fíjense el tamaño de los centros de osificación de las cabezas del fémur de este paciente. Esa fricción también favorece que crezca adecuadamente la cabeza del fémur. Acuérdense de la ley de Wolff, que dice que cuando ustedes someten al hueso a estrés, el hueso va a responder creciendo. Y entonces, como no sometieron a ese estrés de fricción dentro del acetábulo a esta cabeza femoral, pues esta cabeza femoral nunca fue estimulada. ¿Sale? El pie equinovaro puede ser un efecto de un útero pequeño o de que había más de un feto en ese útero y no había suficiente espacio. O, por ejemplo, la plagiocefalia. La plagiocefalia incluso la pueden ver en niños que los dejan mucho tiempo acostados sobre un ladito de la cabeza. Y entonces se les empieza a moldear la cabecita así como plagiocéfala. Muchas veces se les moldea así la cabeza porque el niño como tal tiene una debilidad y entonces tampoco se puede girar, no puede cambiar de posición. Entonces son detallitos que uno tiene que ir tomando en cuenta. Ok, la disrupción, entonces, ya quedamos que ocurre de manera temprana. Si la deformación ocurre en la etapa fetal, la disrupción va a ocurrir en la etapa embriológica o embriogenética.
Es un defecto morfológico que no es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ocurre, por ejemplo, en este caso, que se perdió las falanges distales, no es como que a mi paciente se le vayan a caer el resto de las falanges. O sea, ya perdió su falange distal, ahí queda. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es una situación de isquemia o hemorragia, que es lo más común, infecciones o la presencia de teratógenos. Por ejemplo, la cocaína, que genera una vasoconstricción muy importante, es un teratógeno que tiene el efecto de isquemia. ¿Sale? El ejemplo más claro de las disrupciones es lo que antes se llamaba síndrome de bridas amnióticas. Bueno, todavía se le dice así. Antes se le decía de bandas amnióticas. Y entonces, lo que sucede ahí es que hagan de cuenta que la membrana amniótica soltaba como una membranita, un hilito, y ese hilito se enredaba en los deditos de los pies o de las manos del bebé, y lo que hacía es que como que lo estrangulaba, y entonces se queda sin circulación esa parte de la manita o del piecito, y pues se necrosa. El síndrome de bridas amnióticas es muy común, es muy frecuente, se ve relativamente común en los servicios de genética, pero lo que es importante en estos casos de síndrome de bridas amnióticas es que el niño no va a tener ninguna situación de discapacidad intelectual, entonces el niño se va a desarrollar normal siempre y cuando reciba los estímulos que tiene que recibir. Y es muy, muy, muy raro que se repita en la familia. O sea, se considera que la probabilidad de que una misma pareja tenga 2 hijos con síndrome de bridas amnióticas es de 1 en 1.000.000. Entonces, muy, muy raro. Y luego tienen ustedes a la displasia. Entonces, como les decía, las displasias son situaciones en que se afecta todo un grupo de tejidos. Entonces, se afectan varias partes del cuerpo porque ese tejido está presente en varias partes del cuerpo. Entonces, aquí tenemos unas radiografías de un chiquitín que tenía algo que se llama displasia tanatofórica, que literalmente tanatofórico significa que trae la muerte, y sí, o sea, son niños que nacen, si es que nacen, y fallecen rápidamente. Entonces, fíjense cómo están formadas las vértebras. Están completamente mal formadas, están completamente planas. Esto es algo que se le llama platispondilia. Y fíjense cómo están formados los fémures. Los fémures son excesivamente cortos. La displasia tanatofórica es como la versión ruda de la acondroplasia. Y fíjense también cómo, a pesar de que estas son las placas de un bebé recién nacido, la base del cráneo ya está casi completamente osificada. Y esta base del cráneo osificada seguramente está presionando o presionó la médula oblongada, y entonces por eso este niño pues falleció. ¿Sale? Entonces, esto es una situación que se le conoce como una displasia esquelética. El tejido óseo es el que tiene el defecto durante la formación, y entonces eso es lo que les está provocando una alteración de todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tiene hueso. ¿Sale? Pues esa es la diferencia con malformación. ¿Sí? Si yo nazco sin un brazo, probablemente eso es una malformación. Si nazco con mi brazo acortado, o más bien con todos mis miembros acortados, eso seguramente es una displasia. Entonces, este dibujito lo único que nos trata como de ilustrar es que si el tejido embrionario es un cuadradito, y eso es lo normal, a lo que queremos llegar es a este circulito. Entonces, en una malformación, de origen, mi tejido ya no estaba cuadradito en el embrión, entonces obviamente nunca voy a llegar al circulito. En la disrupción todo iba bien hasta que hubo un evento disruptivo que también le dio en la torre a mi tejido. En la deformación también tengo un tejido normal que más tarde en el periodo fetal me va a dar como origen un defecto. Y en la displasia se dice que puede que el tejido esté mal organizado, bueno, mal construido, perdón, de inicio, o que sea un tejido relativamente sano,
pero que sus vías moleculares de desarrollo sean las que están alteradas. Que es cierto, pero para hacerlo más sencillo para ustedes, vamos a decir, para fines de este curso, que en la malformación y en la displasia vamos a tener un tejido anormal de origen, y en la disrupción, en la deformación, vamos a tener un tejido normal de origen. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. No, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome? Ustedes saben que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que están relacionados porque tienen una causa o alguna cosa así que les dijeron en prope. Cuando hablamos de síndrome en genética y en dismorfología, estoy hablando de un conjunto de anomalías múltiples que están relacionadas a una etiología común, y tal vez aquí deberíamos de ponerle y conocida. Por ejemplo, el síndrome de Down, está bien que le digamos síndrome de Down. Digo, el nombre da igual, lo descubrió el señor John Langdon Down. Pero es un síndrome porque es un conjunto de anomalías que tienen una etiología conocida, que es la trisomía del cromosoma 21. El síndrome de Marfan se llama síndrome porque son un montón de anomalías que están relacionadas con la mutación de un gen que está conocido. El síndrome de valproato fetal o el síndrome alcohólico fetal es también dicho que sean síndromes porque son un conjunto de anomalías múltiples que tienen una etiología común y conocida, que es el alcohol o el valproato. Entonces, cuando yo estoy hablando de un síndrome, me estoy refiriendo a una enfermedad de la que conozco la causa o las causas. Entonces aquí tienen el síndrome de Down, que es el síndrome de Patau, que es el síndrome de Edwards, que es el síndrome velocardiofacial. Y por ejemplo hay un síndrome que se llama síndrome Church, que son siglas. La C es de coloboma, la H es de heart defects, la A es de atresia de Coanas, la R es de... Ay, Dios santo, se me olvidó cuál era la R. Growth restriction. La G es de alteraciones genitales y la E es de alteraciones del oído. Y entonces, por eso se le llama síndrome Church. Church no siempre fue un síndrome. Antes se le llamaba que era una asociación. Vamos a ver por qué. Bueno, entonces, aquí están unas fotos de un niño con T21. Entonces, los niños con T21 tienen su pliegue palmar transverso, que ya quedamos que no se le debe de decir simiano. Tienen su epicanto de sus ojitos. Tienen un puente nasal deprimido. Aquí casi no se ve el puente nasal. Son hipotónicos. Tienen este pliegue que se llama pliegue alucal porque está en el alux, que es el nombre que se le da. Pues es el pliegue que se le da al pulgar, pero siempre se le ha hecho así, alucal. El dedo gordo en realidad se llama pollux, pero bueno. Los niños con trisomía 21 que tienen ojos muy claritos, en el iris tienen unas manchas que se llaman manchas de Brushfield, que también son como muy famosillas. Pero bueno, es un síndrome porque tiene una causa conocida, que es la trisomía del cromosoma 21. La trisomía 18 también tiene sus características. Por ejemplo, los niños con trisomía 18 tienen los oídos displásicos o malformados, tienen esta forma de empuñar la manita muy, muy característica. Y luego tenemos las secuencias. Las secuencias son como tirar fichas de un dominó. No sé si han visto, supongo que han visto ese meme donde está un señor que tiene unas fichas de dominó que cada vez se van haciendo más grandes, ¿no? Entonces, la primera tiene generalmente como un evento aparentemente inocuo, y la última, que es la ficha grandota, es como un evento muchísimo mayor. Las secuencias son similares. Las secuencias es una situación en la que yo tengo un defecto inicial y ese defecto inicial me va a desencadenar la presencia de otros defectos. Entonces, los dos ejemplos más claros de secuencias son estos que tengo aquí, la secuencia que se llama de Pierre-Robin y la secuencia de Potter. Seguramente han escuchado por ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la secuencia de Pierre-Robin? En la secuencia de Pierre-Robin yo tengo un evento inicial.
El evento inicial de la secuencia de Pierre-Robin es la micrognatia. ¿Qué es micrognatia? Mandíbula pequeña. Que la mandíbula está pequeña, exactamente. Ok. Ahora, en la mandíbula se desarrolla la lengua. Ujú. Pero en una mandíbula muy chiquita, la lengua se va hacia atrás. Ajá. Y esto es una situación que se llama glosoptosis, lengua caída. Pero esto no quiero que me lo confundan, no es que se caiga para adelante, no es una lengua que protruye, no sale. Es una lengua que se va hacia atrás. Al mismo tiempo que se está formando la mandíbula, arriba se está formando el maxilar. Ujú. El detalle con el maxilar es que el maxilar se forma por mitades. Una mitad se está formando del lado derecho y una mitad se está formando del lado izquierdo. ¿Sale? Y entonces el maxilar, cuando se termina de formar, se debe de fusionar en la línea media. Pero en los niños con secuencia de Pierre-Robin, lo que sucede es que esa mandíbula chiquita que empuja la lengua hace que la lengua estorbe en la fusión de las dos mitades del maxilar. Ujú. Y si las dos mitades del maxilar no se fusionan, ¿qué voy a ver en el niño? ¿Cómo va a estar el paladar de ese niño? Con una hendidura. Con una hendidura. Entonces, la tercera característica de la secuencia de Pierre-Robin es el paladar hendido. ¿Sale? El paladar hendido no es un defecto primario. El paladar estaba bien, los dos maxilares estaban bien. El problema es que esa micrognatia provocó una glosoptosis y la glosoptosis estorbó para la fusión de los maxilares. Y entonces, ahí está una secuencia. Su defecto inicial y único defecto fue la micrognatia. ¿Ok? El problema es que cuando el niño nace, tiene el otro defecto, que es el paladar hendido. Y de hecho, para intubar a estos niños es un rollo, porque obviamente la lengua estorba un montón. Ok. Ahora vamos con la otra que es más compleja, que es la secuencia de Potter. Entonces, en la secuencia de Potter, va a ocurrir el siguiente defecto inicial. El defecto inicial en la secuencia de Potter es una disfunción renal. Casi siempre, o lo clásico, es una agenesia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar enseguida? ¿Qué porcentaje de líquido amniótico es la orina del bebé? ¿80-90%? Un poquito menos, el 50%, pero depende mucho de la gestacional, pero sí, arriba del 50%. Y entonces, ese niño, que ahora tiene una disfunción renal, va a tener menos líquido amniótico. ¿Cómo se llama esa condición en la que hay menos líquido amniótico? Oligohidramnios. Un oligohidramnios. Ahora, el líquido amniótico, aparte de que el niño se lo traga, el niño lo aspira. ¿Y para qué aspira el líquido amniótico el niño? Para estimular los pulmones. Y el tracto digestivo. Exactamente.
Y entonces, como no hay estimulación del pulmón, entonces el bebé va a tener una hipoplasia pulmonar. Y no contento con eso, vamos a tener que ese niño en ese útero que está más chiquito porque casi no tiene casi no tiene líquido, tampoco se va a poder mover correctamente. Y entonces vamos a tener algo que se llama la facies Potter, que es un niño que tiene su carita completamente aplastada. Estos niños, consecuencia de Potter, obviamente les va muchísimo más mal, porque aparte de que muchos tienen agenesia renal, que ya de por sí es malo, van a tener hipoplasia pulmonar. Entonces va a estar muy difícil que salgan de ese problema. Y si llegaran a salir, aparte de tener la facies hipomímica o inmóvil del síndrome de la secuencia de Potter, perdón, muchos de ellos tienen artrogriposis porque no pueden mover las manitas ni las piernas cuando están dentro del útero. Entonces muchos incluso desarrollan pie equinovar. Entonces les va muy mal a estos niños con secuencia de Potter. Pero a pesar de que pareciera que hay muchos defectos, en realidad solo hay uno inicial, uno primario, que es la agenesia renal. ¿Sale? Entonces, eso es una secuencia. Los mielomeningoceles también tienen secuencias, ¿sí? Si yo tengo un mielomeningocele, ese es mi defecto primario, se puede dañar el nervio periférico. El daño del nervio periférico puede provocar hipoplasia, perdón, puede provocar pie equinovaro, perdón, y ese pie equinovaro me va a provocar un retraso del desarrollo motor. Eso también sería una secuencia de mielomeningocele. ¿Queda claro cómo funcionan las secuencias? Sí. Ok, y finalmente tienen la asociación, ¿sale? La asociación es un patrón de anomalías múltiples, es decir, aquí sí hay defectos primarios que aparecen juntas con una frecuencia mayor a la esperada solo por el azar, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener una malformación cardíaca y una malformación de la mano. Y ok, todos tenemos derecho a tener malformaciones. El asunto es que conforme se van estudiando a los pacientes, nos damos cuenta de que es demasiado frecuente que los niños con malformaciones cardíacas tienen malformaciones en la mano. O sea, ya es más de lo que uno esperaría nada más por azar. Y entonces ahí es donde se construye el constructo de lo que se llama una asociación, ¿sí? La asociación más común que van a ver en un libro de embriología, donde ustedes quieran, es la asociación Bacter, que es una asociación en la que hay alteraciones vertebrales, malformaciones anales, malformaciones cardíacas, fístula traqueosofágica, atresia esofágica, malformación renal, y la L es de limb, de extremidades. Hay criterios para diagnosticar la asociación Bacter. Las asociaciones se diagnostican de exclusión, es decir, si ya descarté todas las causas probables de que estas malformaciones aparezcan juntas. Y por ejemplo, Church, que comentábamos hace rato, era un síndrome, perdón, era una asociación malformativa. Le decían la asociación Church. ¿Por qué? Porque no sabíamos por qué pasaba. Hasta que eventualmente, durante los 90, se descubrió que la mutación del gen CHD7 se asociaba a las malformaciones del síndrome de Church. Y se estudiaron pacientes que ya habían sido diagnosticados con la asociación Church y se encontró que tenían la mutación en CHD7. Y entonces Church pasó de ser una asociación envuelta en el misterio a ser un síndrome. ¿Sale? Doctor, Mande. entonces mientras no tengamos mientras descartemos todas las causas que podrían dar como resultado las alteraciones, sería una asociación, pero si conocemos la causa, entonces ya sería el síndrome. Así es, exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, Bacter tiene, se ha estudiado muchísimo Bacter. Bacter es de esas cosas que estamos tercos en que le queremos encontrar la causa
Probablemente nunca lo hagamos, pero hay niños que tienen Bacter que aparte tienen hidrocefalia, algunos, no todos. Y en ese grupito muy específico de niños con Bacter se encontró una mutación en un gen que está ligado al X, y entonces a esos chavitos se dice que tienen un síndrome Bacterl-X. Se le dice síndrome porque ya sabemos la causa, ¿sale? Pero toda la gran mayoría de los niños con asociación de Bacter nunca se les ha encontrado nada así que nos explique satisfactoriamente qué es lo que les está pasando. Hay 2, 3 asociaciones, no creo que son muy comunes, pero son como ese gran misterio de la dismorfología. Y hay otro concepto que algunos dicen que no existe, otros dicen que sí, algo que se llama el defecto del campo del desarrollo. El campo del desarrollo es lo que llaman una unidad embrionaria. El campo del desarrollo es como un concepto medio de física cuántica porque solo existe en el momento que existe y pues obviamente no es algo que podamos ver directamente porque no es ético verlo. Entonces, teóricamente, por ejemplo, los arcos branquiales o los arcos faríngeos son un ejemplo muy claro de ese campo del desarrollo, porque son una estructura que está compuesta de los 3 hojas germinales, pero acuérdense que el arco faríngeo solo existe en ese momento específico de la faríngula, que es como entre la 4ª y la 6ª semana, cuando le da forma a la cara y a partes del sistema cardiovascular y ta. Entonces, a eso es a lo que se le ha llamado el campo del desarrollo. Realmente, este rollo del campo del desarrollo aparentemente se creó básicamente para explicar la complejidad precisamente de los arcos faríngeos. Y entonces existen estas situaciones que se llaman defectos del primer y segundo arco, que involucran malformaciones de la oreja, de la mandíbula, parte del párpado, pueden tener atresia del conducto auditivo, o sea, son malformaciones más complejas, que no podemos decir que son de una parte específica, por así decirlo, porque sabemos que la cara está compuesta embriológicamente de tejidos muy, pues sí, de tejidos muy complejos. Entonces, por eso existe esto del campo del desarrollo. La verdad es que depende mucho del libro donde lo lean. Habrá libros donde sí lo encuentren, habrá libros donde no. Esto es un concepto que se creó en los 80s, como en el 85, por un señor que se llama John Opitz, que es como muy famoso, o fue muy famoso en el campo de la dismorfología. Describió 700 síndromes, bueno, tal vez no tantos, pero describió muchos, entonces será muy estudiado de esta cosa. Ok, entonces, nada más para finalizar, algo que es muy importante y que se ha hecho últimamente es estandarizar los términos para describir la morfología humana. Esto es muy importante porque si ustedes agarran a un compañero de generación mío, a alguien que se graduó de genética hace 8 años, a alguien que se graduó de genética hace 15 años y a uno de mis maestros más grandes y les piden que describan una foto, es probable que los 4 les digamos cosas distintas o les demos una descripción que no use específicamente las mismas palabras, lo cual es muy confuso, porque finalmente cuando estamos hablando de este tipo de situaciones de anatomía anormal, pues tengo que tener la capacidad de armarme una imagen en mi cabeza. Y entonces, desde hace unos años se creó lo que se llaman los elementos de morfología. Es como un grupo de artículos que se publicó en la revista oficial de la Asociación Americana de Genética, que lo que busca es estandarizar los términos utilizados para la morfología humana. Y la idea de esto es que lleguemos a un consenso y entonces, si lo quieren trasladar a otras especialidades o otros campos de la medicina menos jalados, si yo les digo a ustedes que mi paciente tiene una fuerza muscular 3 de 5 en la escala de Daniels,
qué es lo que ustedes me entienden. Que pone resistencia al aplicar fuerza. No, no, que vence a la gravedad. 3 de 5, acuérdense que 3 es como el número mágico ahí. Entonces 3 de 5 es vence a la gravedad, no vence a la resistencia. Así, apréndanse. O si yo les digo que mi paciente tiene un soplo sistólico, ¿en qué etapa del ciclo cardíaco está el soplo? ¿En sístole o en diástole? Pues insístole. En sístole, ¿sí? Pero si yo les salgo con mi jalada de decirles, es un soplo en graznido de ganso que está cruzando la calle, pues probablemente no van a saber cuál es el graznido de ganso que no está cruzando la calle, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas como que hemos dejado atrás un poquito, esas descripciones muy jaladas de la medicina viejita para estandarizar. Y esto es muy importante porque va a incrementar las descripciones útiles del fenotipo de los pacientes y entonces puedo comparar a mis pacientes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, se hizo como un artículo completo de, por ejemplo, la nomenclatura de las manos, la nomenclatura de la boca, la nomenclatura del oído. O sea, de verdad es impresionante la cantidad de cosas que le puede ver esta gente a una cara. Entonces, por ejemplo, aquí hay una de las entradas de esas descripciones nuevas, y entonces, por ejemplo, aquí me la describe como aplanamiento malar. Malar, recuérdense que es el cigomático. Y entonces dice, definición subjetiva. Es un subdesarrollo de la región frontal del malar y del proceso maxilar del hueso cigomático, que se aprecia vista de perfil, por ejemplo, en este caso, que no se ve el pómulo, o por palpación. O sea, si ustedes tocan al paciente y no tocan el pómulo, ¿sale? Dice el comentario, que es como una especificación, dice, el proceso malar es más medial y superior en la región del maxilar y es contiguo con el borde lateral del puente nasal, ¿vale? Entonces ustedes tocan el puente nasal y si se van hacia lateral, eventualmente van a pasar por debajo de la órbita, en la orillita de la órbita, y van a tocar el pómulo. Y luego dice, reemplaza al término hipoplasia malar. ¿Por qué? Porque por revisión de superficie no puedo saber si es una hipoplasia o una hipotrofia, ¿sí? Entonces, en cierto modo es también una especie de simplificación del término, porque ya no estoy tratando yo de darle un origen a que este hueso no esté bien desarrollado. Solamente estoy diciendo que está plano. No estoy diciendo que sea por una displasia esquelética o porque el hueso está hipotrófico o lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, ¿eso de qué me sirve? Bueno, sirve porque ahora existe esta página, se llama The Human Phenotype Ontology, que lo que hace es que junta términos para que yo pueda determinar cómo describir el fenotipo de un paciente y que si yo describo o sea, si yo pongo ese término, todas las bases de datos de información genómica van a relacionarlo con X o Y situación. Y entonces, por ejemplo, aracnodactilia es un término que se asocia mucho con síndrome de Marfan. Y entonces, si yo pongo que mi paciente tiene aracnodactilia, el algoritmo del HPO lo que va a hacer es que me lo va a relacionar sus datos que yo le ponga, sus datos genómicos también, para buscar un gen asociado al síndrome de Marfan. ¿Sale? Entonces, lo vamos a ver más adelante cuando platiquemos acerca de cómo se encuentran las variantes, pero el uso de estos términos de la ontología del fenotipo humano facilita los diagnósticos genéticos, ¿sale? O sea, si yo reviso la muestra de un paciente y yo
le voy a encontrar, como ya platicamos, va a tener muchísimas variantes. Ajá. Y en un buen día, si me va bien y todo sale bien, una muestra en promedio me va a dar, de inicio me va a dar como 25,000 variantes. Y si ya quito así todo lo que pueda de paja, me van a quedar como 200. Pero si yo pongo los términos clínicos de la descripción del paciente, muchas veces me las deja en 10, me las deja en 4, hay veces que me las deja en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya que yo tengo la clínica integrada, es más fácil que yo me dirija a genes que están relacionados con esa clínica que yo puse. ¿Sale? Entonces, por eso es muy útil que se estandaricen los términos. Y el primer esfuerzo de estandarizar términos que ha habido para la genética clínica es precisamente el usar el HPO. ¿Sale? Entonces, o sea, para nosotros es algo como muy, pues muy padre. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, Sí, doctor. entonces mañana vamos a hablar de teratología. ¿Vale? Cuídense.